Bendito sea el Señor. Muy buenas tardes, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta preciosa tarde. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de los hermanos que en este momento están ingresando a nuestra página ministerial, a nuestra transmisión. Quiero recordarles una vez más, somos Ministerio La Última Llamada y pueden visitar nuestra página ministerial en la www.ministeriolaultimallamada.com, donde podrán encontrar nuestra televisión en línea 24 horas al día y radio en línea. Está funcionando las 24 horas al día. Así que, amados hermanos, les hago una invitación que puedan visitar nuestra página ministerial, al igual que nuestro canal en YouTube, a donde estamos subiendo todas estas enseñanzas. No solo están en el muro de personal mío, sino que también en el muro de la página de la fanpage de La Última Llamada y en nuestro canal de YouTube. Muy bien. Amado pueblo del Señor, ahora estaremos dando inicio a la segunda parte de esta serie que ha movido muchos, ¿cómo se dice la palabra allá en mi país? Ha movido tapetes, ha empezado a mover tapetes, porque sinceramente este tipo de enseñanzas, hace unos 50, 60 años, esto era básicamente prohibido en el ámbito religioso, la cultura o la tradición de la iglesia. Y bendito sea el Señor de que en estos últimos años el Señor ha levantado una nueva generación de no solo de intérpretes y teólogos de la Biblia. Dicho sea de paso, yo no soy un teólogo, pero gracias al Señor, porque Él nos ha permitido el poder profundizar y entrar y tocar este tipo de temas que en los púlpitos no se predican, por varias razones. Y yo entiendo por qué. Yo entiendo porque predicar, enseñar algo así es ir en contra de las normas establecidas por la iglesia. Y cuando digo la iglesia, estoy hablando de la iglesia universal, de todos. Ahí van incluidos, en primer lugar, los católicos romanos, que fueron los que pusieron la mano negra en este tipo de enseñanzas. Y luego, en los últimos 500 años, la Reforma evangélica, en cierta manera, siguió con esa línea de pensamiento teológico. Por lo tanto, este tipo de enseñanzas han causado una serie de interrogantes en el mundo evangélico, hasta el punto en que muchos de ellos, todos los que enseñamos este tipo de enseñanzas, hasta nos califican de herejes, lo crea o no. Pero bien, el punto es de que yo me he atrevido, después de un largo tiempo de estudio, de oración, de pedirle al Señor guianza en este aspecto, me he atrevido a enseñar este tipo de enseñanzas. Así que, amados hermanos, el primer tema que tuvimos fue lo que fue el pecado. ¿Qué fue lo que sucedió en el huerto del Edén? En sí, el pecado del Edén. Eso fue lo que estuvimos tocando. En esta tarde, en la segunda parte, estaré tocando las dos simientes que partieron del capítulo 3, verso 15, 14 y 15 en adelante. Eso es lo que estaré tocando en esta segunda parte. Más sin embargo, como se lo dije, esto ha sido algo que ha causado un despertar. Los tapetes se empezaron a mover, y por lo tanto pues he recibido un montón de respuestas, de preguntas, hasta decirme que yo estoy equivocado, que estas enseñanzas no son bíblicas y todo este tipo de cosas. Bueno,
y lo cual yo respeto a cada uno de mis hermanos. Respeto lo que ustedes han creído. Este tipo de enseñanzas no es nada diferente ni nada diferente a lo que es la Trinidad, a lo que es la unicidad, a lo que es lo solo Jesús, a lo que es la salvación, si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, salvo una vez salvo. Todo este tipo de enseñanzas tienen diversos puntos de vista teológicos, y por lo tanto vamos a tener una separación, una división con respecto a lo que tú crees o a lo que ha sido adoctrinado. Por lo tanto, esto no me sorprende de ninguna manera de que hayan personas que no estén de acuerdo conmigo en este aspecto, y eso es respetable. Yo respeto su punto de vista. Pero bien, vamos a comenzar. Para hacer un pequeño enlace con la primera parte de este tema, quiero no rectificar, esa no es la palabra correcta, no voy a rectificar, quiero añadir algo que yo creo que es de suma importancia, y han habido muchos hermanos que me han mandado a preguntar y me han dicho que explique con más profundidad, con más detalle esta parte. Y esto es parte de lo que fue la primera enseñanza. Muchos me dicen, hermano Funes, ¿dónde dice o dónde está un texto que diga de una manera explícita y concreta que hubo un acto sexual o adulterio, fornicación, como usted le quiera llamar, en el huerto del Edén? Esa es la pregunta que me han hecho. Explíquenos, denos un poco de más detalles. Y aquí vamos. En primer lugar, les invito de una manera muy, pero muy amable y con respeto, que tomen un lápiz, apunte, un papel, y comiencen a anotar esta información que les voy a dar, porque es de mucha importancia. No puedo pasarme toda una hora explicando esto. Esto es algo que les voy a dar la información para que ustedes puedan investigarlos ustedes mismos. Porque no tienen que creer lo que yo digo, ustedes tienen que comprobarlo. Número 1. En el capítulo 3, el verso 6 del relato del Génesis, capítulo 3, verso 6 del relato de Génesis. Estoy usando diversas versiones de la Biblia. Capítulo 3, verso 6. La palabra tomó. Miren lo que dice, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Luego la siguiente frase, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Ahora bien, vamos a entrar más en fondo. La palabra y tomó. En el hebreo original, esta palabra tomó es un acto, un verbo, una acción. Esta palabra en el hebreo es lagad, así como se oye, lagad. El número en que ustedes pueden encontrar la explicación con muchos más detalles, lo encuentra en el diccionario Strong, y el número es 3947. 3947 es el número en el diccionario bíblico enciclopédico de Strong. Allí es donde ustedes van a encontrar toda esta información, pero quiero darles un pequeño resumen de lo que la palabra tomó. En su sentido literal es agarrar, adquirir, tomar. Y en esa palabra tomar
puede ser tomar mujer, tomar esposa y tomar lo codiciable. ¿Ahora me entendieron? Entonces, la palabra en la Biblia, lo que a nosotros se nos presenta como ella tomó, todos estos adjetivos que acabo de mencionar pueden ser y son usados en el contexto en el cual este versículo o esta narración nos ha sido revelada. Entonces, cuando la pregunta se me hace, ¿a dónde dice que ella tomó? Que hubo un acto sexual. Esta palabra tomó te está diciendo en una manera diferente, en una manera metafórica. Este lenguaje bíblico se conoce también, no solo metafórico, sino que también esto es lo que en la gramática de nuestro idioma español, esto se llama un eufemismo. Eufemismo. ¿Qué quiere decir esta palabra eufemismo? Lo que quiere decir esta palabra es que esta es una u otra forma de expresar una palabra que suene más agradable, más suave y que no sea tan tosca, tan áspera y tan explícita. Entonces la palabra tomó, eso fue lo que ella hizo, ella tomó. Pudo tomar mujer, pudo tomar una esposa, pudo tomar un hombre, pudo tomar algo codiciable a los ojos. ¿Me entienden? Ahora bien, continúa la palabra, tomó del fruto. Ella, lo que la Biblia nos está diciendo en este capítulo, en este versículo, es que ella vino y tomó del fruto. Ahora, déjenme explicarle, esta palabra fruto es, una vez más, una manera simbólica de decirnos en realidad lo que ocurrió. Ahora vamos al diccionario hebreo para que miremos la palabra fruto. La palabra fruto en el hebreo original es la palabra peri. La palabra peri en el diccionario Strong la encuentran bajo el número 6529. 6529. Allí está todo el detalle, casi una media página en el diccionario, a donde nos da la explicación de cómo esta palabra fruto se puede utilizar una vez más, basada en el contexto de lo que se está diciendo. Tenemos que poner esa palabra en el contexto, que aplique, que encaje en el contexto. Esto es lo que la palabra peri, fruto, significa. Literal, de la manera literal más ordinaria, es un fruto, algo comible. Eso es. Ahora, esa misma palabra significa prole. Esa misma palabra significa descendencia. Esa misma palabra también significa hijo del fruto de vientre. Eso es lo que significa la palabra peri. Entonces, ella tomó peri, lahat peri. Ahora las cosas se van descifrando un poco más. La palabra fruto es una manera, es una eufonía para decir de que ese fruto no necesaria era la malán, que quiere decir manzana, o malún, que quiere decir malo, evil. ¿Ya, me están entendiendo? Entonces, ella, lahat peri, tomó el fruto. Ahora, la siguiente palabra es y comió. Y
comió. Tomó el fruto y lo comió. Ahora, la palabra comer, akal, en el hebreo original, akal, el número donde lo van a encontrar para la explicación de esta palabra es el 398. 398 es a donde ustedes van a encontrar esta explicación más detallada de lo que significa la palabra comer en el contexto akal. La manera literal y figurativa es exactamente lo mismo. Hay o existió una acción que ella hizo para comer. Primero tomó, ¿me entienden? Tomó el fruto y luego se lo comió. Ustedes saquen las conclusiones. La palabra del Señor no dice exactamente que ella agarró la serpiente, este ser que no es una serpiente como la que ustedes tienen en mente. Eso lo expliqué ayer y no voy a entrar en la primera clase, no vamos a entrar en ello. Entonces, ella tomó y comió. Pero hermano, porque esta es la objeción que muchos presentan, hermano, pero es que eso puede ser también entendido figurativamente, simbólicamente, metafóricamente. Ok, se las acepto, la pueden tomar de esa manera. Pero ahora quiero darles un verso en la Biblia a donde usted y yo jamás nunca al leer este versículo de una manera literal no puede decir exactamente o cambiar lo que este verso dice. Anótelo porque esto es importante. Este verso es lo que sustenta este simbologismo que se encuentra en el capítulo 3, verso 6, cuando ella tomó el fruto y se lo comió. Ahí va. Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 30 y verso 20. Una vez más, Proverbios, capítulo 30, verso 20. Escuche bien lo que la palabra del Señor dice, y ahora ustedes pueden hacer su propia deducción. Ustedes pueden elegir qué es lo que van a ver en este versículo y luego me contestan. El proceder de la mujer adúltera es así. El proceder de la mujer adúltera es así. Come, se limpia la boca y dice: no he hecho nada malo. Lo voy a leer una vez más. Proverbio 30, capítulo 30, verso 20. La mujer, este es el proceder de la mujer adúltera. Aquí no hay simbolismo. Aquí no es que a lo mejor es adúltera, parece que es adúltera, la acusan de ser adúltera, la gente está diciendo tantas cosas de la hermanita y dicen de que anda en adulterio. No, eso no es lo que el texto dice. El proceder, la acción, la manera en que ella acciona después de que hace lo que la hace ser una adúltera. ¿Qué la hace ser una adúltera? El acto sexual. Entonces el proverbio dice: este es el proceder de la mujer adúltera. Y así es. Y luego lo detalla: así es. No es que a lo mejor, no es que parece, no es que me contaron, no es que creo o pienso. Así es, dice la palabra. Come, acto, acción, se limpia la boca y dice: no he hecho nada. Amado pueblo del Señor, si esta explicación todavía no trae luz a lo que muchos de ustedes me han preguntado, entonces sigue creyendo en la viborita enrollada ahí en el árbol y a Adán y Eva agarrando una manzanita
y se la comieron, y después de que se comieron la manzanita, algo sobrenatural ocurrió, porque todo su organismo, todo su ser biológico cambió y fue transformado. Ahora Adán, al tener sexo, ya iba a venir el virus del pecado en su cera, en su semilla, en su esperma, en su semen. A consecuencia de haberse comido una manzana, se los dejo de pregunta. Muy bien, ahora sí, vamos a dar inicio a esta segunda parte. Y los invito una vez más, estén listos con apuntes, porque vamos a estar tomando muchos apuntes, muchos versos bíblicos. El primero a donde vamos a dar inicio con respecto a lo que es estas dos descendencias. Después del capítulo 3, llegamos al capítulo 4 de Génesis, nos encontramos con un enigma, con un dilema, a donde el capítulo 3, verso 15, ahora nos encontramos con estas dos simientes que el Señor, el Dios Todopoderoso, está viendo, está describiendo y está teniendo una reunión con los acusados y con los hechores. Y no solo eso, sino que Él rinde un veredicto y rinde maldiciones a este grupo que el Señor está hablando. Pero antes de llegar allí, porque para ahí vamos, antes de llegar allí, quiero sentar las bases bíblicas para mostrar de que hay dos simientes. Una simiente maldita, que es la descendencia, la semilla, el cera, el esperma de la serpiente y de Satanás, y una simiente, una genealogía que sale de Eva, profetizando a Cristo en el versículo 15 del capítulo 3 del verso 15, y de Adán como progenitor, como padre de esta generación. Pero antes de llegar allí, vamos a dar inicio a las primeras lecturas. Capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan. No cargo mis lentes, así que tengo que levantar mi Biblia para poder leerla muy bien. Vamos a leer, amados hermanos, porque es necesario que leamos con todo su contexto. No vamos a leer nomás la porción que nosotros queremos mostrar o que yo quiero mostrarles. Vamos a leer el contexto en el cual esta palabra se nos ha sido dada y se nos ha sido revelada. Mira el contexto. Vamos a comenzar con el verso... Vamos a comenzar del verso 10 de la primera de Juan, vamos a comenzarlo desde el verso 8. Miren lo que dice el verso 8. Mucha atención. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no peca, dice que no practica. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio,
que nos améis unos a otros. Versículo 10, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Ahora Juan hace una pregunta. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. En estos versos hemos escuchado hijos del diablo 3-4 veces. No solo hemos escuchado cómo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo de que las acciones de tales personas reflejan su naturaleza, su verdadera naturaleza. Y cuando él está hablando de que la simiente de Dios está en nosotros, él no está hablando, escúchame bien, amada iglesia, pueblo del Señor, escúcheme bien, él no está hablando en una manera simbólica, en una manera espiritual. Él no está hablando en una manera metafórica. Él está hablando y está introduciendo la palabra, porque la simiente, la semilla, el cera, el esperma de Dios está en nosotros. Entonces, lo que Juan está exponiendo en estos versículos es exponiendo la naturaleza de la descendencia del prole de Dios y el prole de la descendencia de Caín. Entonces, la descendencia de Caín mostró sus verdaderos colores, mostró su verdadera naturaleza cuando puso odio, cuando puso rencor en su hermano, hasta el punto que él llega a matarlo. Allí es a donde se muestra y se demuestra la naturaleza de las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente maldita. La enemistad en el capítulo 3, verso 15, que el Señor puso en estas dos simientes. Muy bien, vamos a continuar. Ahora quiero llevarlos al Evangelio de San Mateo. Vamos a irnos al Evangelio de San Mateo, a donde vamos a encontrar algo que es muy, pero muy importante en el sentido de que ahora sí, porque necesito ser honesto, explícito en lo que estoy tratando de enseñar y demostrar. Ahora sí quiero que ustedes vean en una manera simbólica cómo el Señor Jesús, el Mesías prometido, está hablando y nos está codificando a nosotros como seres humanos, independientemente del linaje o la simiente de donde tú vengas o pertenezcas. Él está haciendo una codificación que separa, como la palabra de Dios, que corta, penetra y separa. Hace una separación. ¿De qué? De lo bueno y de lo malo. Capítulo 25, amados. Capítulo 25 del libro de San Mateo. Libro de San Mateo. Vamos a leerlo del versículo 32 en adelante. Mateo 25, verso 32 en adelante. Miren lo que el Señor ahora está haciendo para mostrar las dos simientes, sus características y su destino eterno, lo cual es lo más importante. Verso 32, perdón. Y serán reunidas delante de él, hablando de Jesús, delante de él, todas las naciones, y apartará los unos de los otros,
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora estamos viendo, el buen pastor es el que va a reunir a todos en ese día del gran trono blanco. Un día Él va a reunir a todas las naciones. Y dice que Él va a apartar, como el buen pastor que Él es, Él va a apartar a las ovejitas a un lado y a los cabros a otro lado. Ahora podemos ver, sin lugar a duda, que el Señor está usando una terminología simbólica para hacer una separación entre ovejas y cabros. Porque usted no es, aunque sea oveja, usted no es una ovejita. El Señor lo identifica de una manera simbólica con una ovejita. Mas sin embargo, a los desobedientes, el Señor los está simbolizando y dándoles una forma de cabros desobedientes. Verso 33. Y pondrá las ovejas a su derecha, pondrá las ovejas a su derecha. La mano derecha es la mano de la potestad, de la honra, y allí es a donde Él pone a las ovejas. Y los cabritos a su izquierda. ¿Me entendieron? Luego el Señor dice, verso 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, refiriéndose a las ovejitas, a esa descendencia que trae la simiente de Dios. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Ahora escuchen bien, esto es muy importante. El Señor ahora no solo está diciendo que esos que van a llegar a su derecha, número uno, han sido benditos por el Padre. Número uno, han sido benditos por el Padre. Número dos, el reino del Padre, el reino de los cielos, fue preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, cuando el Señor mira las dos descendencias, las dos simientes en el vientre de Eva, Él maldice a una. Maldice a una. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que dice. Entonces dirá a los a su derecha, las ovejas, venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino que os ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Aquí podemos ver, amados hermanos, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 4 del libro de Efesios, el Señor dice que Él nos predestinó y nos formó y nos hizo a la imagen de Cristo. Nos predestinó, nos bendijo en los lugares celestiales y nos hizo a la imagen de su Hijo, a la imagen de el que está profetizando en el verso 15 de Génesis 3. A esa imagen nos hizo. Pero ¿a dónde nos hizo? ¿A dónde nos predestinó? Nos predestinó allá en la eternidad, allá en el cielo. Romanos capítulo 8, versos 29 y 30 dice que a los que Él antes conoció, ¿a dónde es ese antes? Ese antes es, y concuerda, es coherente con lo que el apóstol Pablo también le dice a los efesios en este verso, capítulo 1, verso 4. Porque a los que Él antes conoció, ¿cómo los conoció? Los conoció porque llevábamos y traemos esa genética
que es bendita la genética de la simiente de Dios, de la simiente que pasó y se vino desde el Génesis por toda la Biblia, por todos estos años, hasta llegar al día cuando Jesús vino a esta tierra. Esa genética de Dios, esa semilla santa y perfecta, el Señor la cuidó por todos esos miles de años, a través de guerras, a través de tantos eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento. Y no quiero meterme ahí porque necesitamos continuar en esto. Eso vendrá, estas explicaciones vendrán en el segmento número 3. Entonces, ahora quiero que nos saltemos al verso 41. Del mismo capítulo 25 de Mateo, verso 41. Miren lo que es la diferencia y cómo el Señor está marcando una diferencia entre la simiente de Dios y la simiente maldita de la serpiente. Versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda. Ahora ya está hablando con los de su izquierda. Dirá a los de su izquierda: apartaos de mí. No solo los rechaza, no solo les dice afuera. No. Tú. Ay, hermano, pero el Señor dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos. Bueno, a estos enemigos, a esta simiente, el tiempo ya se le pasó. El tren se le fue. El autobús de la última hora ya había pasado. Ya no tienen tiempo. Allí ya no hay más tiempo. El tiempo de la gracia, el tiempo se ha terminado. Y les dirá: apartaos de mí. Coma. Les dice: apártense de mí. Ahora, la pregunta es, lo que sigue después es, ¿por qué Él les dice que se aparten de Él? Que no los quiere ahí. Malditos. Oh, ¿quién lo maldijo? ¿Quién lo maldijo? Maldijo esta simiente en el Génesis 3. Jehová, Yahweh, el Dios Todopoderoso, es el que maldijo a esa simiente, a esa semilla, a esa generación, a esa prole. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Mire lo que es, lo poderoso que es el que nosotros podamos entender y poder discernir lo que la palabra nos enseña, lo que el Espíritu dice a través de su palabra. Hay una repercusión para ambas descendencias. Hay un castigo. Unos son, los de la derecha son benditos de mi Padre, y los de la izquierda son malditos de mi Padre. ¿Será posible que Dios haga eso? ¿Será posible que el Dios de amor, el Dios de justicia, el Dios justo, esté haciendo esto? Hay una razón. Hay una razón. Esa descendencia no viene de lo que a nosotros nos han enseñado, que viene de Adán, que Adán es el padre de Caín. El apóstol Juan nos está diciendo que Caín era del maligno. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a Mateo. Ahí nos quedamos. Libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 7 y verso 17, versos 17 y 19. Esto es algo maravilloso, pueblo del Señor. Es algo maravilloso porque acabamos de ver cómo el Señor, en esta ocasión, el Señor está codificando no solo a las ovejas y a las cabras, pero cada una de esa codificación está hecha en una manera simbólica. Ovejas
hijos de obediencia, cabritos, hijos de desobediencia. Ahora bien, hijos de, no hijos de desobediencia, porque nosotros, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5 del libro de Efesios, que nosotros éramos hijos de desobediencia. Y luego Él nos da una vida nueva, nos transforma y crea en nosotros un nuevo ser. Entonces los cabritos no son hijos de desobediencia, son hijos de la simiente maldita de Caín. Verso 12. Quiero leer 15. Vamos a leer desde el 15 para que veamos el contexto. No solo quiero enfocarme en ese versículo y ponerle una lupa y ahí nos quedamos, hermanos. No, miremos el contexto. Capítulo 7 del libro de Mateo, verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Escuchan? Las dos simientes interactuando, mezcladas. Las dos simientes. Entonces, los cabros se visten de oveja para poder infiltrarse, para poder llegar y introducir herejías destructoras, falsas doctrinas. Versículo 16, porque no son nada más ni nada menos que lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Se dan cuenta? Esto es maravilloso, como la misma palabra del Señor. Ahora el Señor nos está codificando a estas dos descendencias, a estos dos grupos. Porque tenemos que entender, pueblo de Dios, santos de Dios, tenemos que entender, no todo el mundo va para el cielo. No todo el mundo va a ser salvo. Ay, hermano, pero ¿por qué dice eso? Si San Juan 3:16 dice que para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una condición: todo aquel que en él crea. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber otros que no van a creer. Entonces, ¿quiénes son los que se van a salvar? Todos los que crean. Entonces, ahora Él nos codifica con árboles. ¿A poco usted es un árbol? ¿Yo soy un árbol? No. Somos seres humanos. Somos seres vivientes. Mas, sin embargo, el Señor está haciendo una analogía, está viéndonos, está explicando esto de una manera metafórica, que así como hay buen árbol, hay malos árboles. Y el buen árbol no puede dar frutos. ¿Escuchó bien? Con M mayúscula y O mayúscula. No puede dar malos frutos. De la misma forma, la misma ley de la botánica, la misma ley vegetariana, vegetal, nos dice que el árbol malo no puede dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque su simiente es una simiente pervertida, es una simiente contaminada, y no solo eso, es una simiente maldita. Por lo tanto, así como hay hijos de Dios, hay hijos del diablo, y que el Señor le reprenda. El Señor, hasta este momento, en el año 2000, han transcurrido, ¿qué? 6,000 años ya.
el mundo se ha salvado? Esa es la pregunta. ¿Se ha salvado todo el mundo? La respuesta es no. La respuesta es obvia. No. No se ha salvado todo el mundo. ¿Por qué? Sería la siguiente pregunta más obvia. ¿Por qué no se ha salvado todo el mundo? Porque eso no era, no es y no será el plan que partió con estas dos simientes en el huerto del Edén. Una fue maldita y otra fue bendita. Los benditos irán a la derecha y los benditos heredarán el reino de Dios. Los malditos irán a la izquierda y los malditos serán echados en el lago de fuego a donde que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahora esta descendencia maldita. De la misma manera, ahora el Señor nos está diciendo en esta parábola de los árboles malos y los árboles buenos. ¿Qué es lo que Él dice al final? Por sus frutos los conoceréis. Y todo árbol que no da buen fruto, mire, este es el resultado, este es el fin del camino. The end of the road. There's no more. That's it. No more chances. No more time. No second chance. Nothing. That is it. The end of the road. El fin del camino. ¿Cuál es el fin para los árboles malos? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? Allí al sidewalk, a la calle. O se lo llevaron allí al campo, a donde tiran la basura para que se pudra y fermente la tierra. No, allí no va a ir el árbol malo. El árbol malo va a ser cortado y echado al fuego. Al igual que los cabritos de la izquierda serán echados al fuego. Entonces, ¿ese es el Dios justo? ¿Ese es el Dios de amor que nosotros predicamos? Si usted no entiende estos principios básicos, elementales de las Escrituras y que podamos tener un conocimiento, mire, la Escritura no es incoherente con ella misma, ni es incongruente con ella misma. La Escritura siempre va a conectar ¿cómo se dice? It's going to connect the dots. Va a conectar todo. No pueden haber puntas que están colgando y otra que queda acá. No. La Escritura va a conectar todo en armonía. Ahora bien, sigamos leyendo, porque no nos vamos a detener allí. Ahora quiero que nos vayamos a este libro muy interesante. Este libro es muy interesante. Vamos a irnos a la carta de Judas. La carta de Judas. Y vamos a leer, en la carta de Judas, vamos a leer dos versículos. Vamos a leer dos versículos en la carta de Judas. Dicho sea de paso, este es el hermano del Señor. Versículo 10. Pero estos, no busquen capítulos, porque Judas no tiene capítulos, es nomás uno solo, Judas hablando, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Antes de leer el 11, quiero detenerme allí, quiero explicar esto así brevemente. Estos blasfeman de las cosas que no conocen. ¿Ha visto a un hijo del diablo? ¿Ha visto a un verdadero engendro de Satanás no blasfemar contra Dios? ¿Ha visto un ateo decir algo de Dios?
Bueno, ellos no creen en Dios. Dicho sea de paso, los demonios, los mismos demonios, son más inteligentes que esta gente. Aunque ellos son seres inteligentes, pues es obvio, ¿no?, que ellos entienden. Pero un demonio entiende y conoce y no blasfema porque ellos saben quién es Jesús. Ellos saben quién es el Hijo. Ellos saben quién es el Mesías que vino a este mundo. Y por eso cuando lo miran le dicen, ay Jesús, pero veniste antes de tiempo. Tenías que venir a las 4 y apenas son las 12 del mediodía. Danos una chancecita. Ellos blasfeman de las cosas que no conocen. Y de las que conocen, por su naturaleza, se corrompen. Ok. Esto es muy importante a entender. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Se comportan como bestias. Se comportan peor que un animal. Usted me va a decir de que la mente y el corazón de un dictador como Saddam Hussein, que mató a miles y miles, millones de su misma gente, de su mismo pueblo. Este estaba en otra categoría. ¿Ustedes creen que estos hombres tienen un corazón de carne? Ellos se comportan como animales irracionales. ¿Por qué? Porque vienen de esa descendencia, vienen de esa semilla, vienen de esa descendencia maldita del Edén. Un Adolfo Hitler. ¿Creen que ese hombre, había chance de que ese hombre un día se arrepintiera y se convirtiera? Ese era un verdadero hijo del diablo. Jamás nunca se iba a arrepentir. Un Calígula, un Nerón. Estos emperadores diabólicos y malvados. No que los demás no lo fueran. Estoy mencionando estos dos porque a través de la historia, en la misma historia, nos dice que todos eran unos sangrientos, unos sanguinarios, unos hijos del diablo. Pero estos tenían otro nivel. Luego el verso 11. ¡Ay de ellos! Aquí viene el ay. ¿De quién? De estos seres irracionales que por naturaleza se corrompen y actúan como animales irracionales. Y luego dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Oh, ok, espérenme un segundito. Esto es importante. Oh, bendito sea Señor. Gloria sea tu nombre. Estas personas de las que Judas está hablando, dice que se han corrompido y ahora actúan como seres irracionales. ¿Y sabes por qué? Porque han seguido el camino de Caín. Entonces, para poner esto en una perspectiva más entendible, más razonable, más bíblica, estas personas ya vienen con su genética alterada. Ya vienen con una genética que no es la semilla que lleva la simiente de Dios, sino que llevan una genética, una semilla, una naturaleza alterada, diabólica. Por lo tanto, ellos tienen que actuar tal como son, hijos del diablo. No hay otra manera en que yo pueda explicarles esto. Ahora, continuemos, porque esto se está poniendo bueno. Vamos a continuar.
Ahora vámonos a esta fue una discusión, pero tremenda. Esta discusión que tuvo el Señor Jesús con los líderes religiosos de su tiempo. Y cuando Él se presenta en el escenario religioso, en el escenario de ¿cómo se llama? De los fariseos, de los saduceos, de los esenios, de los nazarenos, de los herodianos. Cuando Él se presenta y no solo se presenta a refutar su sistema religioso babilónico, sino que también se presenta para refutar sus acciones de impiedad y para refutar y para tumbarle las mesas de mercadería donde ellos estaban haciendo ricos ellos mismos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes eran estos judíos? ¿Quiénes eran, en primer lugar, quiénes eran los dos sumos sacerdotes? Los sumos sacerdotes que habían en ese tiempo, Anás y Caifás, dicho sea de paso, estos hombres no venían de la descendencia arónica, no venían de la descendencia levita. Estos hombres habían sido puestos e introducidos, al igual que el mismo títere del rey Herodes, habían sido puestos por la mano poderosa del imperio, del Sacro Imperio Romano. Ellos lo habían puesto. Entonces, allí no había, allí no existía lo que podemos llamar un sacerdocio puro, un sacerdocio real, un sacerdocio que venía de la descendencia de Eliezer, de la descendencia de los hijos de Eliezer, de la descendencia de Aarón. No, este era un sacerdocio falso, diabólico. Una vez más, lobos rapaces vistiéndose con trajes de ovejitas para poder manipular al pueblo. Esto es maravilloso lo que el apóstol Juan a través del Espíritu Santo nos revela. Ahora nos vamos al capítulo 8 del Evangelio de San Juan, capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Quiero leerles, para no perder la línea que estoy tratando de sentar, porque no he comenzado, esta es la introducción. La línea teológica, los fundamentos bíblicos. Vamos a comenzar desde el verso número 39, verso 39. El Señor ha tenido en todo el capítulo 8, yo les recomiendo de una manera muy, pero muy especial, que ustedes puedan leer todo este capítulo detenidamente. Estúdienlo, no lo lean, estúdienlo. Verso 39, respondieron y le dijeron, le están respondiendo a Jesús, basado en lo que viene sucediendo desde el versículo 31, cuando él les dice aquellas palabras que todos los evangélicos saben este versículo, que lo saben de memoria, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero de ellos no leen lo demás, no leen lo que viene antes, no leen porque se lo dijo, no tienen ni la menor idea de lo que Jesús está diciendo. Nomás dicen que el que elijo libertad y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Así que ese es el versículo favorito. Bueno, allí venía el Señor discutiendo con estos falsos representantes religiosos de aquella época. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. ¿Ahora qué están tratando de hacer? Matarlo. Oh, si allá en Génesis, el Señor, en la maldición, el Señor dijo que iba a haber una enemistad. Iba a haber una dura enemistad. Ahora quieren matarlo.
hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis, ahora el Señor los está, escuchen bien, esto es importante, esto es poderoso. Ahora el Señor los está identificando y no está usando un lenguaje simbólico, un lenguaje metafórico, no está usando una parábola, no está usando nada. En otras palabras, se los está diciendo en su cara, tal y como es. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces cuando Jesús les dice, vosotros queréis hacer las obras de vuestro Padre, mire cómo brincan ellos e inmediatamente. El Señor, en primer lugar, todavía no les ha dicho que son hijos del diablo. No olviden eso. Esto es lo importante cuando profundizamos en las Escrituras. El Señor aún no les ha dicho que ellos son hijos del diablo. Eso aparece más abajo. Pero mire cómo brincan ellos de inmediato cuando el Señor les dice en el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le respondieron y le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Como dijo el americano, wait a minute. Un momentito acá, amados del Eterno. Número uno, el Señor acaba de decirles que ellos están mostrando una característica, porque quieren matarlo a él en el versículo 39 al versículo 40, que están mostrando una característica que no es compatible con Abraham. Quiero que me pongan mucha atención, porque esto es muy importante. El Señor hasta este momento lo que está haciendo es diciéndoles que las intenciones y sus acciones no son compatibles, no son las acciones que Abraham hiciese. ¿Me están entendiendo? Entonces, ellos de inmediato brincan cuando Jesús les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. ¿Están entendiendo, amados? Ahora ellos piensan inmediatamente y dicen, de vuestro Padre. ¿Cuál de ellos? Nos acaba de decir de que no somos de Abraham porque queremos matarlo, lo cual es cierto, queremos matarlo, es lo que ellos están planeando. Ahora él les dice que ellos están haciendo las obras de vuestro Padre. ¿Y qué es lo que ellos, cuál es la reacción, cuál es su respuesta? Le dicen, wait a minute. Le dicen, vosotros, entonces le dijeron ellos, nosotros somos nacidos, no. Vosotros no somos nacidos de fornicación. Y un Padre tenemos que es Dios. ¿Ahora qué? Ahora sí. Ahora ellos introducen la palabra fornicación. Número uno. Desde un punto de vista literal, catedrático, ¿había necesidad o hay una coherencia para que la palabra fornicación entre al tema? Usted dígame. Están hablando de una mujer que la acusan de haber tenido varios maridos y tiene varios hijos y no saben de quién son los hijos. No están hablando de eso. Están hablando, el Señor los está identificando. Número uno les dice, no pueden ser hijos de Abraham.
porque las obras de Abraham no son esas. Pero ustedes, después de que él descarta que no son hijos de Abraham, porque el Señor lo sabía, después de eso él les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Inmediatamente ellos dicen, no somos hijos de fornicación. ¿A qué se estaban refiriendo estos fariseos cuando dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación? Simple y sencillamente, porque en todo el texto hebreo, en los targums, yo no sé si ustedes saben qué quiere decir un targum, pero si no saben qué quiere decir un targum fueron las copias, dicho sea de paso, hay 3 targunes muy famosos, fueron tres targunes que fueron las copias de la Torá judía, escrita en el hebreo original, en aquellos tiempos, o copias de las copias de las copias de las copias de los originales. Pero fue escrita en el hebreo bíblico. De allí, después de que el pueblo de Israel, la tribu de Judá, ha sido llevada cautivos a Babilonia, entonces ellos hacen copias del hebreo bíblico al arameo contemporáneo. A eso es que se le llama un targum, una copia de hebreo al arameo. En esos targums hay un targum muy conocido, que es el targum de... se me va de mente. Bueno, no quiero perderme, porque quiero leer, le voy a leer lo que el capítulo 4, verso 1 del Targum en arameo, para que veamos esto. Ahora el Señor les dice, nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos y ese es nuestro Dios. Ellos estaban hablando y refiriéndose de que ellos no eran hijos de la simiente de la serpiente, de la fornicación y del adulterio que había ocurrido en el huerto del Edén. A eso ellos es lo que se están refiriendo. Si usted estudia detallada y detenidamente el contexto en que esta palabra fornicación llega a este momento. Muchos comentaristas bíblicos, y esto una vez más, esto es la tradición religiosa que nos vendieron. La tradición religiosa de la Iglesia Católica por todos esos años hasta el 1500, y después del 1500 la misma tradición que nos han vendido en el Evangelio, en el evangelista, de lo que es la tradición que ellos adoptaron. ¿Por qué? Para no entrar en estos temas peligrosos. Por eso lo hicieron. Y por eso es que nos han vendido la mentirita de la culebrita, de la manzanita, de Evita y de Adancito, de Caincito y de Abelito. Igual que la misma tradición que nos han vendido del niñito Dios, de la Santísima Familia. Hasta la burrita le dicen Santísima Burra. Ahí ponen un burrito, ponen unos burritos, todos son santos. La Santa Familia, el San José, la Santa María. Todos ellos, especialmente José y María, son santos de Dios. Pero no como los pinta la Iglesia Católica. Son santos porque fueron santificados en la sangre del Cordero de Dios que murió en la cruz por nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora bien, sigamos. Entonces ellos inmediatamente dicen, no, nosotros no somos de fornicación. No somos de lo que tú piensas que somos. Escuchen bien, el Señor todavía no les ha dicho que ellos son hijos del diablo. Todavía no se los ha dicho, pero ellos ya están previniendo, ellos están esperando que el Señor les diga eso, porque ellos saben quiénes son. Versículo 40 y
Bueno, 42. Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice Cristo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no me entienden? ¿Sabe por qué? Porque estaban igualmente de ciegos como sordos y mudos. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, entendimiento y no entienden. Versículo 44, después que les dice, ¿no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y luego cuando el Señor sabe que ellos no entienden su lenguaje, lo odian, quieren matarlo. Ahora viene Él y luego les ha dicho que ellos no son hijos de Abraham. Y la única defensa, la única excusa que estos religiosos, que estos falsos ministros del judaísmo estaban representando, lo único que a ellos les quedó, la única carta, el único as que ellos tenían, fue decir, no somos hijos de fornicación, no somos hijos de la serpiente. El Señor viene afirmativamente en el verso 44, mira lo que les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque la verdad no está en él, y cuando habla mentira, de suya habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. ¿De qué otra manera? ¿De qué otra manera, amada iglesia, amado pueblo del Señor, amados oyentes, de qué otra manera usted puede entender las palabras de Jesús? ¿De qué manera? ¿De qué otra manera las puede entender? Cuando Él les dice que son hijos de vuestro padre el diablo. Oh, hermano, ay, hermano, pero es que eso es espiritual. ¿Cómo puede ser espiritual? Están hablando de esta conversación, al igual que todas las otras lecturas que hemos tenido, están hablando de linaje. En otras palabras, estamos hablando de semilla, simiente, prole. No estamos, el sentido metafórico, el sentido espiritual, simbólico, no se puede utilizar. Porque estamos hablando de una descendencia de seres humanos. Y luego el Señor les afirma que ellos son hijos del diablo. La única manera que yo puedo entender es esto. Es una y una sola manera. Hay dos simientes que partieron del huerto del Edén. Una es de Dios y la otra es del diablo. La otra trae la genética maldita de la semilla, de la simiente, de la serpiente. No puede haber otra explicación. Antes de continuar, yo no sé ni qué hora, ya se me fue el tiempo. Antes de continuar, quiero leerles lo que el capítulo 3 del libro de Gálatas nos dice. Capítulo 3, libro de Gálatas. El apóstol Pablo, una vez más, hablando, discutiendo, poniéndoles en su propia cara lo que en sí es la verdadera descendencia y la diferencia que hay en estas dos descendencias genéticas, no espirituales, genéticas biológicas.
no espirituales, biológicas. Versículo 16 del capítulo 3 de Gálatas. Ahora bien, dice Pablo, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. Si usted va al griego original, donde fue escrita esta carta, si usted va al griego original, va a encontrar que la palabra simiente es la palabra esperma, de donde en español se traduce la palabra semen. Entonces, esta simiente de la cual el apóstol Pablo está hablando, refiriéndose a Abraham, al igual que lo hizo el Señor Jesús en la lectura que estuvimos examinando. El apóstol Pablo ahora dice que esta simiente, un esperma, no puede ser espiritual. Un esperma, el semen y cera en hebreo, no puede tener componentes espirituales. La única manera que ese esperma puede llegar a ser es a través de la biología. Es un agente biológico. En otras palabras, un ser vivito y coleando, decimos, ¿vean? Un ser viviente, vivito y coleando. Ahora bien, a Abraham le fueron dadas las promesas y a su simiente, ve como aquí hay un punto, no dice, estoy leyendo, no dice, y a las simientes, en plural, como si se hablase de muchos, sino como a uno, y a tu simiente, ¿a la simiente de quién? A la simiente de Abraham, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la promesa se le fue dada a Abraham. Y luego esa promesa fue dada de una manera específica, en singular, a tu simiente, no a muchas, no a simientes como a muchos, sino que a una. Y ese uno es el bendito Mesías que vino en cuerpo, carne y hueso, y en espíritu y poder frente a ellos, y estos están tan ciegos, tan burros, tan brutos, que estaban tomando la naturaleza de su padre, que es la simiente maldita de Caín, porque ahora se están comportando no como seres humanos, sino como animales irracionables, en lo que les dice Judas. Y no solo como animales irrazonables, sino que esa actitud, esa naturaleza, ese comportamiento es lo que los llevó a seguir el camino de Caín. ¿Necesitan más? Hay algo que no les he explicado con respecto a estas dos simientes. ¿Qué más puedo agregarles? ¿Qué más podríamos agregar? En la siguiente segmento vamos a dar inicio en el capítulo 4, verso 1 de el libro de Génesis, porque vamos a entrar en detalle. No puedo resumir todo esto, no puedo resumir todo esto en una hora. Yo creo que hasta ya me pasé de una hora, así que no vamos a poder continuar. Pero en el siguiente segmento estaremos hablando
de este ser el tema, se lo estoy dando de antemano, la paternidad de Caín. La paternidad de Caín será el tema de la próxima, el próximo segmento, que será la parte número 3 de esta serie, la simiente de la serpiente. Una vez más, amado pueblo del Señor, mil gracias por compartir estas enseñanzas, gracias por su amable y fiel sintonía. En esta preciosa tarde quiero decirles la misericordia, la gracia del Señor sea con todos y cada uno de vosotros, y que el Señor nos guarde, nos proteja, nos guíe, nos dé iluminación, nos dé entendimiento, para que podamos seguir caminando en la luz, ese resplandor, esa luz que vino al mundo, y esa luz está acá con nosotros, y ese es el Mesías, bendito Mesías que Dios mandó, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor me lo bendiga, amado pueblo del Señor. Mil gracias, y será hasta la próxima edición. Maranatha.